Mi hermana me llamó peligro delante de toda la familia. Con una sola palabra me convirtió en el problema de la casa. Y yo aún no sabía que el audio que ella misma olvidó borrar destruiría todo lo que había construido contra mí. El comedor estaba lleno, tíos, primos, mi madre e incluso mi padrastro, que rara vez hablaba de nada que tuviera que ver con nuestras discusiones. Pero ese día, todos estaban allí cuando Lucía se levantó. Respiró profundamente y dijo, ella es un peligro para esta familia. De la nada. Sin previo aviso. Sin contexto. El aire se volvió seco. La luz amarilla de la lámpara resaltaba su rostro, impecable. Firme, calculador. Y sentí que se me hundía el estómago. Perdón, eso es todo lo que puedo decir. Lucía levantó la mano. Como diciéndome que me callara. Siempre haces drama. Siempre provocas tensión. Mamá no duerme por tu culpa. Y ya estamos cansados. Mamá bajó la mirada. Como siempre hacía cuando alguien necesitaba poner las cosas en orden. Mi pecho se apretó. Siempre era lo mismo, yo conseguía la etiqueta y ella el silencio. Toda la mesa parecía estar esperando mi reacción, y yo no lo di. Mi cuerpo se congeló. Mis manos estaban sudando. Sentí que si respiraba profundamente, me derrumbaría allí mismo. Lucía, eso no es verdad, tenté. Pero ella se rió, una risa corta y seca, el tipo de risa que humilla sin levantar la voz. Oh, ¿no? ¿Quieres que cuente lo que hiciste con el tema de papá? ¿O cuando arruinaste el cumpleaños de Sofía? ¿O cuando ella iba a continuar? Y yo lo sabía. Cuando Lucía empezó, nadie podía detenerla. Ella recopiló versiones de mi vida, todas distorsionadas. Y las presentó como si fueran hechos. Basta, murmuré débilmente. Pero ella solo inclinó la cabeza, satisfecha. ¿Ves? Ni siquiera puedes defenderte. Eso lo dice todo. Sus miradas se hicieron pesadas. Me duelen. Especialmente aquellos que creyeron en ella sin pestañear. Y mientras yo trataba de tragar el nudo en la garganta, Lucía colocó su celular sobre la mesa. Como quien coloca un arma descargada allí solo para intimidar. El teléfono celular. Todo mi cuerpo reaccionó, porque ese dispositivo era el objeto que siempre portaba las verdades ocultas que nadie quería afrontar. Yo aún no lo sabía, pero ese móvil iba a ser el principio y el fin de todo. Necesitaba salir de allí. Respiré profundamente. Empujé la silla a un lado y salí corriendo antes de que mi voz se quebrara delante de todos. En el pasillo. La casa parecía aún más fría. Mi corazón latía rápido. Me sentí pequeño. Sientes pena por mí. Me oyes, peligroso. Tal como ella lo quería. Me apoyé contra la pared y me mordí el labio hasta que sangró. ¿Por qué me odias tanto, Lucía? Pensé. Pero la verdad, la verdadera verdad, solo saldría a la luz horas después, debido a su propio descuido. En medio de esa desesperación, mi teléfono vibró. Una notificación común. Pero que despertó algo en mí, transfiriendo archivo de audio, me quedé congelado. No toqué la pantalla. No parpadeé. Porque por un segundo, juro que sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Audio? ¿De quién? Murmuró. Y sin que yo lo pidiera, sin que yo lo esperara. Sin que yo lo entendiera, el nombre del remitente comenzó a aparecer, Lucía grabadora interna. Fue entonces cuando me di cuenta, ese archivo no era mío, era de ella, y lo había enviado por error. Un error, un desliz, un error que no se pudo deshacer. Mi pecho se apretó, la respiración se volvió corta. Y yo sabía, en el fondo, que esto iba a cambiarlo todo. Si esto ya te ha hecho doler el corazón, sigue viendo el canal. Necesito compartir el resto contigo. Me quedé allí en el pasillo, con el teléfono en la mano, demasiado asustado para tocar la pantalla. El ruido de fondo de la familia, cubiertos, vasos, risitas forzadas, parecía lejano, apagado, como si me hubieran expulsado de mi propio hogar emocional. El archivo siguió descargándose, línea tras línea, porcentaje tras porcentaje, y cada número que subía hacía que mi corazón se acelerara. Lucía, mi tormento desde pequeña. Casi podía oírla hablar detrás de mí. Aunque no estaba allí, eres inestable. Siempre lo has sido. Por eso nadie confía en ti. Frases que repetía desde que éramos niños. Frases que mi familia, especialmente mamá, dejaba pasar como si fueran verdades incómodas, pero en ese momento, esa notificación inesperada parecía algo completamente diferente. Fue como si alguien finalmente abriera una ventana que ella había pasado años intentando mantener cerrada. Me obligué a respirar. Presioné el botón en mi teléfono celular. Y abre la barra de descarga, audio-23-L, usé la grabadora interna, todo mi cuerpo se puso rígido. ¿Por qué grabaría algo? Pensé. Lucía nunca dejaba rastros. Él siempre borraba todo. Mensajes, conversaciones, capturas de pantalla. Notas.
Ella era demasiado metódica para cometer errores, excepto cuando exageró su propia arrogancia. Presioné play. Pero el audio no se reprodujo, estaba bloqueado. Necesitas auriculares. Conectados, apareció una tela. Casi me reí. Otro obstáculo emocional, otra prueba, y entonces el objeto simbólico regresó, mi viejo bolso. Tirado en el suelo del pasillo. Dentro mis auriculares. Los mismos que Lucía nunca toleró que yo usara porque aíslas a la gente. ¡Qué falta de educación! Cogí los auriculares con manos temblorosas. Y mientras lo insertaban en la ranura del teléfono. Destellos del pasado salieron a la superficie sin ser invitados. Destello 1 yo a los 14 años, en el cumpleaños de mi abuela. Lucía susurrando con 2 primas, ella siempre trae problemas. No la inviten al viaje, va a arruinarlo. Lo escuché, ella sabía que yo oía. Y aún así. Sonrió, destello 2 mi primer novio. Lucía me lleva aparte, él va a terminar contigo. Eres emocionalmente impredecible, él rompió con ella 2 semanas después y me enteré, años después, que ella se había puesto en contacto con él. Destello 3 del velorio de papá. Estaba llorando sola en la cocina. Lucía murmurando atrás, siempre es ella la que hace un show. El dolor no solo viene del presente. Surgió de todo lo que ella había construido contra mí. Ladrillo a ladrillo. Y tal vez, esa grabación de audio era la pieza que faltaba para derrumbar todo. Conecté los auriculares, toqué el archivo. Nada, apareció una pantalla de error de reproducción, se me revolvió el estómago, no. Por favor, no, murmuré. Lo intenté de nuevo. Nada. Apreté mi teléfono contra mi pecho. Era obvio, alguna protección del sistema estaba impidiendo la reproducción inmediata. Respiré profundamente. Podría rendirme. Volvemos a la cena. Tráguese la humillación y haga como si nada hubiera pasado, como siempre. Pero algo dentro de mí, pequeño, tímido, pero cansado de morir. Murmuró, insistir, abrí el menú. Había una opción casi oculta, restaurar audio desde copia previa. Mi dedo permaneció suspendido sobre la pantalla. Fue arriesgado. Si el archivo estuviera dañado, podría perderlo. Y tal vez era la única oportunidad de desenmascarar finalmente a Lucía. El silencio en el pasillo ahora parecía más pesado. Toda la casa respiraba como si presentiara mi gesto. Lo presioné. La barra empezó a cargarse. Despacio. Muy lentamente. Una línea azul que avanza como si tuviera peso emocional. 20 en 37, 58 en 79, 92,99%. Él interrumpió. La barra se congeló. El celular vibró. Archivo. Restaurado con éxito. El aire salió de mis pulmones como si estuviera atrapado bajo el agua. Hice clic en reproducir. Y entonces, finalmente. Su voz, la voz de Lucía, llenó mis auriculares con algo que me produjo escalofríos. Primera frase del audio, mamá nunca puede saber lo que hice con ella, si se entera. Me mata, me tapé la boca con la mano para no hacer ningún sonido. Ella estaba hablando de mí. Algo imperdonable. Algo que mamá no pudo descubrir. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que parecía una sirena. Y entendí algo con una claridad que era casi cegadora. Lucía no me llamó peligro, ella me llamó así para ocultar lo que hizo. Y ese audio que olvidó borrar. Podría destruir el mundo que siempre usó para asfixiarme. Simplemente no tenía idea que la parte más dolorosa del audio fue en el minuto siguiente. Me quedé allí, apoyado contra la pared del pasillo, con los auriculares todavía en los oídos y la respiración contenida como si me hubiera tragado piedras. La voz de Lucía seguía resonando, seca, firme, sin culpa. Mamá nunca puede saber lo que hice con ella, si se entera. Me mata, lo escuché otra vez, y otra vez, y otra vez, y cada repetición parecía arrancar un pedazo de mi yo infantil. Lucía siempre tuvo 2 caras, la cara pública de educada, responsable. Demasiado adulta, y el rostro privado, venenoso, controlador, cruel y sutil. Y ahora había evidencia de audio de ello. Pero el audio aún no había terminado. Tras unos segundos de silencio, llegó la segunda parte, más silenciosa, más rápida. Como si hubiera olvidado que estaba grabando, y si ella descubre que fui yo. Todo se cae. Todo mi cuerpo se quedó frío. ¿Qué fui yo? ¿Qué me hizo? Di unos pasos por el pasillo. Como si caminar me ayudara a comprender. Pero darme cuenta de eso, me golpeó como una piedra en el estómago. Esa sensación de que estás a punto de escuchar algo que nunca podrás olvidar. El audio continuó, ella piensa que fue un accidente, pero no lo fue. Yo lo provoqué, y ojalá no hubiera salido tan bien. Apreté el teléfono firmemente con ambas manos. El pasillo giró. El suelo parecía no existir. Un accidente. ¿Qué accidente? Mi mente comenzó a correr.
Recordando desesperadamente recuerdos que nunca quise volver a visitar, destello un el día que mi mochila escolar desapareció y me acusaron de perderla a propósito. Lucía me observaba desde lejos, con los brazos cruzados. Destello 2 del episodio del dinero que desapareció de la billetera de mamá. Lucía encontró el dinero dentro de mi cajón. Y nadie me creyó cuando dije que yo no lo había puesto ahí. Destello 3 del viaje familiar en el que me caí de la bicicleta y me lastimé el brazo. Lucía estaba detrás de mí. Siempre pensé que había chocado con él accidentalmente. Se me puso la piel de gallina por todas partes. Accidente, la palabra seguía resonando en mi cabeza. Necesitaba escuchar más. Caminé hasta el final del pasillo y me enterré en el baño. Era el único lugar de la casa donde nadie tocaba a la puerta sin motivo. Cerré la puerta con un clic brusco que pareció más fuerte de lo que debería haber sido. Me senté en el suelo frío. Apreté el teléfono con fuerza. Rebobiné el audio unos segundos para no perderme nada. Presioné play nuevamente. La siguiente frase fue como una puñalada en el corazón. Si mamá supiera que fui yo quien rompió esa foto, nunca me lo perdonaría. Para fotografiar. Esa foto. La foto que lo cambió todo. La foto que mamá conservaba de papá antes de que enfermara. La foto que desapareció cuando tenía 13 años. La foto que mamá juró haber visto rota en mi habitación. La foto que utilizó como argumento eterno para decir, tú siempre destruyes lo que intentamos mantener. Su me cerró la garganta. Tuve que poner mis manos en el suelo para evitar caer hacia adelante. Lucía rompió esa foto. Yo no. Ella destruyó el único recuerdo que mamá tenía de papá, sonriendo, y me echó la culpa a mí. Y todo el odio que mamá cargó durante años. Toda la distancia, todo el rechazo. Todas las humillaciones silenciosas nacieron de esa foto. Esa mentira. ¡Qué crueldad! Ella se lo creyó. Claro que se lo creyó. Siempre me cree a mí. La voz de Lucía sonaba casi orgullosa. Mi cuerpo estaba temblando. Por un segundo no pude respirar. Necesitaba aire. Necesitaba salir de ese baño. Necesitaba gritar. O romper algo. Pero me quedé allí inmóvil porque sabía que el audio aún no había terminado. Y entonces, antes de que pudiera recuperar el aliento, el sonido cambió, sonaba como si Lucía se estuviera acercando al teléfono. Como si confesara algo que ni siquiera debería admitirse a sí misma. Lo peor es que ella nunca sabrá lo que hice con la carta. ¿En papel? ¿Qué carta? ¿Qué carta? Mi corazón latía con fuerza de una manera que me dolía. Esa carta lo cambiaba todo. Y yo la escondí. La escondí tan bien que ni ella podrá encontrarla. En papel. Oculto. Durante años. Un documento que lo cambió todo y que Lucía borró de nuestra historia. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. La carta no había llegado desde que tenía 15 años. Y mamá dijo que lo había destruido. Que no quería aceptar la verdad. Más se lucía, solo lucía, la respiración se volvió corta. Demasiado corto. Tuve que escucharlo hasta el final. Pero el audio se cortó. Seco. Brutal. Pantalla negra. Fin del archivo. Me quedé mirando el teléfono como si pudiera contestarme. No pude. Pero algo dentro de mí sabía, aquella carta escondida por Lucía era más grande que la foto. Más grande que el accidente. Mayor que todas las humillaciones. Era algo imperdonable. Y yo iba a averiguar qué era. Aunque fuese lo último que hice en esa casa. Salí del baño con el móvil en la mano y el mundo me parecía más pequeño. La casa estaba extrañamente silenciosa, aunque todavía se estaba sirviendo la cena en la sala de estar. Cada paso que daba parecía ser eco de un nuevo peso. De una verdad palpitante. En papel. En papel. En papel. Esa palabra seguía martilleando mi cabeza como una palabra prohibida. Caminé lentamente de regreso por el pasillo, tratando de organizar el caos en mi garganta, pero no había dado ni 2 pasos cuando volví a oír la voz de Lucía, desde la mesa. Ella siempre exagera. Siempre hace un escándalo por nada. Por eso es un peligro. La palabra me impactó ahora, de manera diferente. No me dolió, se quemó. Me detuve en la puerta de la habitación. Nadie se dio cuenta de que estaba allí. Y tal vez fue lo mejor, porque lo que escuché a continuación fue aún más revelador. La tía Sandra murmuraba suavemente. Pero yo siempre escuchaba lo que no debía. Lucía a veces eres muy dura con ella. Lucía giró la cabeza lentamente, con esa sonrisa controlada que solo usaba cuando sabía que podía manipular a alguien. No es dureza. Es verdad, ella siempre hace cosas extrañas, siempre hay problemas alrededor de ella. ¿Qué problemas creas, hija de? Pensé, pero me contuve. Mi padrastro se aclaró la garganta. Tal vez. Empezó algo incómodo. Tal vez deberíamos escuchar también a tu hermana.
Lucía, un pesado silencio cayó. Lucía presionó la servilleta contra la mesa. Sus ojos se entrecerraron, esa mirada que conocía desde la infancia, la mirada que decía, voy a destruirte sin ensuciarme las manos. ¿Escucharla para qué? El arrebateo. Ella siempre tiene excusas, siempre tiene una versión. Nunca acepta culpa. Sentí que mi aliento se volvía amargo. Ella estaba preparando el terreno, creando narrativa, de nuevo. Y entonces mi madre habló con la voz más áspera de todas. Es verdad, ella nunca asume nada. La frase me golpeó como si una puerta se hubiera cerrado en mi cara. Mamá, la única persona de la que todavía quería dudar, aunque fuera por un segundo, era Lucía. Ella no tenía ninguna duda. Él nunca lo dudó. Y mientras intentaba tragar ese sabor metálico, escuché nuevamente la voz del audio. Si mamá supiera que fui yo quien rompió esa foto, la foto que destruyó años de mi relación con ella. Todo mi cuerpo tembló otra vez. Miré mi teléfono celular. Estaba caliente como si llevara fuego. Respiré profundamente y entré lentamente en la habitación. Toda la mesa giró su cara al mismo tiempo. Algunos sienten pena por ellos. Otros con juicio. Lucía con victoria. ¿Y ahora qué quieres? Soltó. En un tono que solo pareció dulce a quienes no la conocían. Coloqué mi teléfono celular sobre la mesa. El objeto simbólico que ahora está entre nosotros dos es un campo de batalla en forma de dispositivo. Quiero hablar contigo, respondí con firmeza, pero mi voz salió más baja de lo que esperaba. Lucía rió. ¿Hablar? ¿Ahora sí? Después de salir corriendo como siempre. No respondí. Simplemente acerqué una silla. Me senté, y por primera vez en su vida pareció perder el control por medio segundo. Lucía. Dije mirándola directamente. ¿Dónde está la carta? El silencio cayó inmediatamente. La mesa se congeló. Lucía parpadeó rápidamente, casi imperceptiblemente, pero lo vi. Siempre lo he visto. ¿Qué carta? Respondió ella fingiendo inocencia. Incliné la cabeza. Despacio. Tómalo con calma. En el papel. Repites. Sabes perfectamente cuál. Ella intentó reír, pero no fue algo natural. Salió duro. ¿Estás imaginando cosas otra vez? No aparté la mirada. Lucía escuché el audio. Su silla se deslizó. Hacia atrás una pulgada. Un reflejo mínimo de alguien que ha recibido un puñetazo en el estómago. ¿Qué audio? Murmuró, seca. Cogí mi teléfono móvil. Lo desbloqueé. Abrí el archivo. La mesa quedó en un silencio absoluto. Incluso el reloj de la pared parecía haberse detenido. Le mostré la pantalla, sin presionar play. El nombre del archivo por sí solo era una oración en sí mismo. Audio-23-L, usé la grabadora interna, su rostro se puso pálido, sutil, pero lo vi, porque siempre lo he visto, y antes de que pudiera recuperar el control. Pronuncié la frase que puso toda la mesa en su contra. Lucía, tú escondiste esa carta. La tía Sandra dejó caer el tenedor en el plato. Los ojos de mamá se abrieron de par en par, pero no fue una sorpresa. Era puro miedo. Y Lucía apretó los labios, incapaz de formar una respuesta rápida. Ella estaba calculando. Pensamiento. Buscando una nueva mentira. Eso no es verdad, dice en fin, con voz tensa. Pero ahora ya era demasiado tarde. Mi voz salió fuerte. Incluso con el pecho desmoronándose. Entonces, ¿por qué en el audio dice si griega? Lo peor es que ella nunca sabrá lo que hice con la carta. El aire abandonó la habitación. Lucía permaneció inmóvil. Mi padrastro murmuró, ¿qué carta? Y mamá. Mamá se llevó la mano al pecho. Como si algo dentro de ella se hubiera desprendido después de años. Yo todavía sostenía mi teléfono celular. Aún no. Había presionado play. Lucía sabía que, si yo ponía ese audio ahí, todo llegó a su fin. Ella parpadeó lentamente, y por primera vez en mi vida, vi pánico en sus ojos. Dame ese teléfono, dijo ella levantando el brazo. Lucía, murmuró mamá. Sin aliento. ¿Qué hiciste? Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de poder presionar play, Lucía dio un paso rápido hacia mí. Y en ese momento entendí, ella estaba preparada para cualquier cosa para evitar que exponga la verdad. Incluyendo destruir el celular frente a todos. Pero yo también estaba listo. Estuve listo desde el segundo que escuché esa frase imperdonable. Lucía caminaba tan rápido que casi tiró una de las sillas. Sostuve mi teléfono contra mi pecho, protegiéndolo como si fuera una pieza viviente de mi historia. Toda la mesa levantó la vista al mismo tiempo, una mezcla de miedo, conmoción y esa horrible sensación de que, finalmente, la verdad estaba a punto de estallar en medio de la familia. Dame ese teléfono, repitió, ahora impaciente, sin máscara. Sin el barniz de perfección que siempre lucía. Di un paso atrás. Ni lo sueñas. Mamá levantó la mano temblando.
Lucía, para. ¿Qué está pasando? Lucía respiró profundamente, intentando recuperar el control. No es nada. Ella está exagerando. Como siempre. ¿Estoy exagerando? Respondí en voz baja pero firme. Lucía. En el audio tú dices que escondiste la carta que cambió mi vida. La carta que destruyó mi relación con mamá. La habitación pareció encogerse. Incluso el aire se sentía pesado. Mi padrastro, sin comprender del todo, preguntó, ¿qué carta es esa? La miré directamente a los ojos. Conta, Lucía. Cuenta tú, ya que me llamaste peligro delante de todos. Ahora cuenta que hiciste tú. Ella entrecerró los ojos por medio segundo, esa pequeña expresión de alguien que sabe que el castillo ha caído. Así que ella mintió. Como siempre mentía. No hice nada. Eso no existe. Ese audio es inventado. No dije nada. Acabo de desbloquear mi teléfono y presioné el botón de reproducción, y allí, en esa mesa, donde tantas veces me humillaron. La voz de Lucía resonó. Mamá nunca puede saber lo que hice con ella. Si se entera, me mata. El impacto fue inmediato. Mamá se llevó la mano a la boca. La tía Sandra murmuró, Dios mío. Lucía se quedó helada, pero lo dejé continuar. El archivo no mostró piedad. Ella piensa que fue un accidente, pero no lo fue. Yo lo provoqué. Los ojos de mi padrastro se abrieron de par en par. ¿Qué accidente? Preguntó horrorizado. A mí también me gustaría saberlo, pero el audio continuó. Si mamá supiera que fui yo quien rompió esa foto, nunca me lo perdonaría. Para fotografiar esa maldita foto. Mamá. Dejó escapar un sollozo involuntario. Lucía, esa foto era lo único que tenía de tu papá sano. Como pudiste, pero Lucía permaneció inmóvil. Como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Respiré profundamente y mantuve presionado el botón de reproducción. Era ahora o nunca. Fue el final. Y lo peor que es que ella nunca sabrá lo que hice con la carta. Silencio absoluto. En papel. La carta oculta. La carta que mamá llevaba años diciendo que yo había destruido. Mamá se volvió lentamente hacia Lucía y por primera vez vi a mi madre mirándola sin favoritismo. No hay excusas, sin protección. ¿Dónde está esa carta? Su voz no tembló. No es de ella. Lucía, Sim. Yo, mamá, no es lo que, ¿dónde? Esa, papel. Lucía se desplomó en su silla. Derrotada. Hendí en mi habitación, en la caja azul, atrás del armario. Una sacudida recorrió la habitación como un viento frío. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. No por miedo, de liberación. Mamá se levantó lentamente. Caminó por el pasillo con pasos cortos y pesados. Como si cada paso llevara años de arrepentimiento. Nadie habló. Nadie se movió. Cuando regresó, sostenía esa caja azul en sus manos. Se me revolvió el estómago. Lucía cerró los ojos. Resignada. Mamá abrió la caja. Sacó sobres viejos y papeles doblados. Y luego lo encontró. En papel, la carta que definió mi historia. La carta que dijeron que había destruido. La carta que Lucía ocultó durante años. Mamá lo abrió con cuidado. León. Y su rostro cayó, como si hubiera leído su propia culpa. Con la voz quebrada, repitió en voz alta, delante de todos. Exactamente como las reglas de la vida siempre me habían exigido, esta carta dice que tu papá quería que tú vivieras con él, que él quería pelear por tu custodia, que él decía que tú eras la niña más noble del mundo. Mi mundo dio vueltas. Güey, nunca lo supe. Nunca. Siempre escuché que papá no insistía porque yo era difícil. Lucía lloró. Pero no fue de arrepentimiento. Era la desesperación de perder el control. Yo no quería que te fueras, él agaguejó. Yo no quería quedarme sola, mamá la interrumpió. ¿Y por eso destruiste la relación entre nosotras? ¿Por eso me hiciste creer que mi hija era un peligro? ¿Por eso escondiste esto? Lucía estaba llorando, pero nadie se movió para consolarla. Yo, que llevaba años pidiendo un poco de justicia. Estaba allí de escuchar a mi madre finalmente decir la frase que he necesitado toda mi vida. Perdóname, hija. Yo te fallé. Mi garganta explotó. Tuve que cerrar los ojos para no desplomarme allí mismo. Mamá se acercó. Me tocó la cara con miedo. Perdóname por haberte creído capaz de algo tan cruel. Perdóname por haberte culpado todos estos años. Respiré profundamente y toda mi alma tembló. Mamá, yo solo quería que me vieras. Ella lloró. Hoy te veo. Más que nunca. Lucía intentó levantarse. Mamá, yo era una niña. Mamá levantó la mano. Una niña no. Sabías lo que hacías. Y no voy a permitir que sigas dañándola. Lucía se desplomó nuevamente. Y sentí que algo dentro de mí se aflojaba. Como si una cuerda que había estado tensada durante años finalmente se hubiera roto.
Mi padrastro respiró profundamente y me miró con algo que nunca antes había visto: respeto. Lo imperdonable, no. Es el error, él le dice. Es la mentira que destruye a una familia. Y por primera vez. Sentí paz. No la felicidad, ningún triunfo. Paz. Me levanté lentamente. Levanté la carta en mi carta y dije: hoy yo elijo no vivir más bajo la sombra de nadie. Entonces respiré profundamente y mirando a mi mamá. Añadí: si tengo que reconstruir mi vida desde cero. Prefiero hacerlo con la verdad. Mamá asintió, llorando. Yo contigo. Lucía intentó hablar de nuevo. Pero nadie respondió, nadie la defendió, nadie la protegió. La verdad había hablado. Finalmente, ajusté la carta en mi mano y caminé hacia la puerta. Antes de irme miré hacia atrás y dije: a veces, el peligro nunca fui yo. El peligro siempre fue el silencio. Me fui. La calle estaba fría. Una noche tranquila. La carta en mis manos se sentía más ligera de lo que había imaginado. Por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. Si esta historia te resonó, comenta qué harías en mi lugar. Por supuesto, nos vemos en la próxima verdad.